Un aplauso para el señor Rodrigo Guerra, que va a hacer la próxima presentación. Adelante. Adelante. Venga, venga. Gracias. Muy buenas tardes. Agradezco mucho a Joaquín, agradezco al arzobispo por la invitación para estar este ratito platicando sobre las raíces del pensamiento de Jorge Bergoglio y sus proyecciones en Aparecida y Evangelii Gaudium. Una de las objeciones más constantes que se le ha hecho al Papa Francisco desde el inicio de su pontificado y hasta hoy en las controversias más recientes es que no es un intelectual, no es un teólogo, en todo caso es un pastor, y se hace esta contraposición patológica entre pastoral y teología que en la historia de la Iglesia siempre ha tenido consecuencias muy lamentables. Justamente vamos a tratar de mostrar, al menos insinuar, que esto es una afirmación realmente falsa. ¿Por qué? Porque es cierto que Jorge Bergoglio es un gran pastor, ha tenido una experiencia pastoral enorme y al mismo tiempo es un hombre con una gran formación intelectual que ha expresado en una gran cantidad de textos, artículos, controversias, tomas de posición y hoy como Papa, y que es más bien fruto de una gran ignorancia el calificarlo como si fuera una especie de neófito, de diletante, de aprendiz, de teólogo. Al contrario, creo que delante del Papa Francisco estamos delante de una de las mentes más claras que tiene nuestro tiempo, pero por supuesto su pensamiento no es un pensamiento que tenga como final la abstracción, la formulación conceptual, puramente universal, sino que utiliza el pensamiento para responder a la realidad singular y concreta de las personas y de los pueblos. Por lo tanto, él siempre será crítico, eso sí, de los intelectualismos de derecha, de izquierda, de centro, como sean, que mantienen la reflexión en un ámbito así de universal, en un conjunto de verdades a priori que se construyen independientemente de la experiencia y que, como él, como buen discípulo en parte de Tello y de Santo Tomás de Aquino, sabrá que eso es causa más bien de profundos racionalismos muy lamentables. Bien, el pontificado del Papa Francisco es un momento de gracia para la Iglesia Católica y para el mundo entero. Fácilmente esta afirmación puede parecer un mero lugar común o un recurso retórico al momento de intentar presentar parte del perfil teológico pastoral de Francisco. Sin embargo, nos atrevemos a iniciar de esta manera para subrayar algo que tiene una importancia capital en orden a una comprensión adecuada de los elementos que vamos a exponer en esta ocasión. En efecto, es fácil pensar que lo que sucede en el mundo, en términos de tiempo cuantificado, de sucesión de instantes, de hechos que se acumulan uno tras otro, es la explicación última de lo real. Esta es la idea del tiempo como cronos, y que eventualmente deriva en una comprensión de la historia en la que lo específico humano y divino se disuelven en la inmanencia. Lo imprevisible, desde el punto de vista del cronos, del tiempo que medimos con los relojes, lo imprevisible termina resultando incognoscible, o al menos muy misterioso. Cuando el tiempo solo es afirmado como sucesión cuantificable de instantes, es muy difícil interpretar la irrupción de lo no previsto, de lo no determinado, de lo radicalmente gratuito. Es decir, se vuelve muy oscuro el hecho de la libertad humana y de la eventual irrupción de la libertad divina que actúa en la historia. Precisamente por ello, en la comprensión cristiana de la temporalidad, el cronos está habitado de kairos, es decir, de irrupciones imprevistas que desafían la rigidez del universo determinista. Esas irrupciones no pueden ser deducidas a partir de conceptos o a partir de la mera acumulación de antecedentes pasados. Justamente, lo propio de un kairos es que sucede, y porque sucede, nuestra inteligencia y nuestro corazón se abren a un horizonte trascendente. La libertad existe. Hay algo en el universo que trasciende al propio universo
y revela en el fondo su consistencia última. El origen de todo no es un mecanismo impersonal, una ley necesaria, una razón suficiente. El origen de todo es un amor que nos precede, que nos sostiene en el ser y que gratuitamente, a través de Jesucristo, nos redime del mal y de la muerte. ¿Qué es el tiempo como kairos? Es la dimensión cualitativa, significativa y originariamente libre que abraza y da sentido al tiempo como cronos. El kairos es todo momento de gracia, en el que no solo sucede algo sorprendente e imprevisible, sino que a través de eso que acontece logramos advertir que en realidad el tiempo es como la participación de un acto de amor trascendente que se dilata en el espacio. Todo lo que sucede entonces no cae en el vacío de la nada o del olvido luego de suceder. Todo posee su sentido último, su relación explicativa más radical, desde ahora en la acción providente de una misericordia que nos rescata del nihilismo. El pontificado del Papa Francisco es un kairos, es decir, es un momento de gracia inmerecida. El difícil contexto eclesial y social que rodeó a Benedicto XVI parecía devenir en una catástrofe. La renuncia del Papa Ratzinger sorprendió aún a sus más cercanos adeptos y colaboradores. Y precisamente esa sorpresa fue el telón de fondo sobre el que aconteció Francisco, un obispo argentino, jesuita y fuertemente inmerso en la vida pastoral de la Iglesia de América Latina. Cuando decimos que el pontificado de Francisco es un kairos, no deseamos insinuar que Francisco esté libre de las fronteras en las que se encuentra todo ser humano. Su testimonio y su palabra están llenos de límites y fragilidades. Sin embargo, no es a pesar de su límite, sino precisamente a través de él que una gracia grande está llegando a la Iglesia. La gracia no se conoce directamente, sino por sus efectos, enseña Tomás de Aquino. No podemos aquí enumerar todo el proceso de renovación pastoral, personal y comunitaria que se está suscitando gracias a Francisco. Simplemente anotemos que la renovación del Concilio Vaticano II está alcanzando uno de sus momentos más decisivos gracias a este hombre que ha sido elegido sucesor de Pedro. A continuación, de manera sucinta, exploraremos algunas de sus raíces y al menos dos de los momentos en que su historia personal ha contribuido a que la Iglesia amplíe su horizonte en fidelidad al Evangelio, Aparecida y Evangelii Gaudium. Primer punto, los orígenes ignacianos de Bergoglio. No es fácil describir el perfil teológico pastoral de Francisco. Algunos ya lo han hecho de manera amplia y cualificada al describir su vida o al presentar su itinerario intelectual. En nota a pie de página pueden encontrar una bibliografía interesante que más o menos coincide con la que ustedes tienen en sus carpetas. Simplemente añadiría que me atrevo a recomendar este libro que un grupo de amigos hemos publicado apenas hace unos 10 días. Se llama Discovering Pope Francis. Varios de los autores de las bibliografías que ustedes tienen nos hemos vuelto a reunir para presentar una actualización todavía más radical que presente la originalidad del pensamiento filosófico y teológico del Papa Bergoglio. Está publicado en Liturgical Press aquí en Estados Unidos y se consigue en Amazon. Gracias por el anuncio. Nos concentraremos en algunos aspectos estrictamente teológico-filosóficos, ya que por un lado suelen ser los menos explorados y por otra nos permiten un esclarecimiento particular. Francisco ha madurado su vocación sacerdotal gracias a la compañía de Jesús. En algún momento pensó en ser dominico, pero la providencia lo acercó a los jesuitas. Dentro de la compañía, pronto descubrió que existían diversas lecturas del propio carisma. Por ejemplo, existía la lectura rigorista, legalista, y que absorbía la libertad individual en pos de la universalidad. Esta interpretación tenía como concreción empírica un documento que se llamaba Epítome del Instituto, preparado por el padre Dochovsky y que durante mucho tiempo intentó regular la vida de algunas comunidades de la Compañía de Jesús. Por otra parte, la atmósfera introducida por el padre Arrupe, prepósito de la Compañía de Jesús, intentaba conciliar lo universal y lo particular, la norma y la libertad,
la gracia y la naturaleza, manteniendo su tensión. La lectura de la revista Christus, la amistad con el padre Miguel Fiorito y el deseo de vivir el camino de los ejercicios espirituales ignacianos, más en clave existencial que ascético-disciplinar, lentamente forjarían en Bergoglio un peculiar perfil que le permitirá reconocer en los distintos polos en tensión que existen en la realidad, no un camino para la violencia, sino una invitación para el reconocimiento de una de las estructuras más delicadas e importantes del mundo y de la lógica de la revelación. Entre 1962 y 1964, Jorge Mario Bergoglio descubre una obra que marcará de manera importante su vida espiritual, su comprensión filosófica y su enfoque teológico para siempre. Nos referimos al libro de Gastón Fessard, La dialéctica de los ejercicios espirituales de San Ignacio de Loyola. Fessard, gracias a su amistad con Alexandre Kojève, había logrado comprender la dialéctica hegeliana de una manera extraordinariamente aguda. Sin embargo, para Fessard, las tensiones dialécticas que él logra detectar en la estructura del mundo, las interpreta no a la luz de Hegel, sino a la luz de Maurice Blondel, y no de alguna modalidad, ya sea hegeliana o marxista, por ejemplo, de pensamiento dialéctico. Este es un tema particularmente complejo que ameritaría una explicación amplísima y que ya ha sido dada por otros. Simplemente nosotros decimos que para Fessard, siguiendo en ello a Blondel, la acción humana entraña siempre la capacidad de optar por bienes concretos, limitados, y al mismo tiempo, en cada elección concreta que hacemos tú y yo, existe la tensión constitutiva y natural hacia una realidad sobrenatural que cumple y excede la condición humana. Dicho de otro modo, más sintético, el ser humano posee un deseo natural de lo sobrenatural que nunca es exigible, sino que acontece como don. Bergoglio no estudia a Blondel directamente. Sin embargo, los temas y los problemas blondelianos le llegan a través de Fessard y del padre Miguel Ángel Fiorito. Por ejemplo, Bergoglio meditará el elogio sepulcral ignaciano, tal y como Fiorito lo explica, inspirándose en Fessard. El texto de San Ignacio dice así en latín: non cerceri a maximo, contineri tamen a minimo divinum est. En español, no estar constreñido por lo que es más grande, estar contenido en lo que es más pequeño, esto es lo divino. Bergoglio, comentando este texto, dirá: sin retroceder ante lo que es más elevado, hay que plegarse para recoger lo que es aparentemente pequeño al servicio de Dios. O bien, tendiendo a lo que está más alejado, hay que preocuparse de lo que está más cerca. Fin de la cita de Bergoglio. De esta manera, el Papa Francisco encontrará una clave propiamente espiritual para buscar siempre lo mayor en la dedicación continua por lo más modesto y cotidiano. De algún modo, no son dos cosas que desde la lejanía se tensionan, sino una misma que posee un rostro bifronte: la naturaleza y la gracia, el llamado trascendente de Dios en la singularidad de la circunstancia concreta. De este modo, la dialéctica entre lo grande y lo pequeño, propia de la espiritualidad ignaciana, se torna en una perspectiva que lo abrirá a otras lecturas y autores en las que la oposición de los contrarios y lo que luego él llamará la tensión bipolar tendrán un papel central. En el libro de Massimo Borghesi, dedicado a rastrear la historia de la configuración intelectual de Bergoglio, se mencionará a un autor no identificado, y que hasta la fecha nadie sabe quién es, que desarrolla reflexiones importantes sobre la teología del como sí ignaciano y que el propio Papa Francisco no logra recordar al momento que se ha entrevistado sobre este tema. También mencionará Borghesi en su libro a Karl-Heinz Krumbach o a Gabriel Gevenesi y a otros que le permiten a Bergoglio descubrir que las relaciones entre gracia y naturaleza no son las de dos realidades superpuestas o colocadas una enseguida de otra. En efecto, ha habido alguna tendencia en algún momento de la historia de la compañía en donde se ha colado una cierta interpretación semipelagiana, consistente en pensar que el hombre ha de actuar como si todo dependiera de él mismo
y solo luego Dios actúa para premiarlo con su gracia. Esta postura nunca ha sido la propia del pensamiento de Jorge Mario Bergoglio. Al contrario, él descubrirá que en la persona humana real existe una tensión dialéctica por la que obrar como si todo dependiera del hombre implica actuar como si él no hiciera nada y Dios lo hiciera todo. Afirmar uno solo de estos polos, la importancia de la acción humana para la transformación personal o social, o la acción divina que sostiene y conduce la historia, destruye la cuestión en su drama y en su misterio. Ni sola libertad humana, ni solo acción de Dios, sino misteriosa sinergia entre naturaleza y gracia, en donde la primacía, eso sí, la tiene la gracia, no la naturaleza. Segundo punto, el rechazo de la teología política y la afinidad agustiniana de Bergoglio. Por esto, no es raro que Jorge Mario Bergoglio, ante las coyunturas políticas que le tocará vivir, tanto en Argentina como en general, en América Latina, no simpatizará ni con los proyectos de cambio político que prometen redención social, ni con las respuestas puramente espiritualistas y abstractas. Más aún, la manipulación política de la fe le repugnará de manera especial. Su afinidad natural con el peronismo no le impedirá reconocer que los nacionalistas involucrados en las Fuerzas Armadas y que colocan consignas como Cristo vence en los aviones con los que bombardean la Plaza de Mayo de Buenos Aires y matan a una gran cantidad de inocentes, mezclan de un modo indebido religión, política y nacionalismo. Dirá Bergoglio, no se puede defender al pueblo matando al pueblo. Esto está en el libro Entrevista que le hace el rabino Skorka. Este será el origen de la crítica constante que Bergoglio hace a la teología política tanto de derechas como de izquierdas. Hacia 1970, Bergoglio conocerá a Amalia Podetti, filósofa especialista en Husserl, en Hegel y con valiosas intuiciones sobre el pensamiento histórico-político de San Agustín. Ella le ayudará a descubrir que la unidad de la especie humana no es contradictoria a la multiplicidad de culturas, pueblos y formas históricas. Para Podetti, América Latina es una cultura genuinamente cristiana. La síntesis cultural del pueblo latinoamericano expresa una vocación universal desde su propia particularidad cultural. Es desde esta periferia del mundo, que significa Latinoamérica, que el centro, cualquiera que éste sea, puede descubrir un horizonte nuevo. Asimismo, Amalia Podetti dirá que no hay que confundir la ciudad de Dios con la iglesia y la ciudad del hombre con el Estado. Las interpretaciones de la ciudad de Dios de San Agustín, que no logran captar que las denominadas ciudades son estados del corazón humano con un sentido escatológico, más que conformaciones institucionales, caracterizan algunos sectores conservadores argentinos, brasileños y mexicanos con los que Bergoglio nunca se sentirá identificado. Años después, cuando el arzobispo de Buenos Aires se acerque al pensamiento de Ratzinger sobre estos asuntos, descubrirá una afinidad profunda con él. Estas preocupaciones continuarán dentro del pontificado de Francisco. Por ejemplo, el 4 de marzo de este año, de 2019, dirigirá un importante discurso para los católicos comprometidos en la política, en el que, citando a San Óscar Arnulfo Romero, volverá sobre estas mismas ideas. La organización, las estrategias, no se identifican con la Iglesia. La Iglesia trasciende toda forma de acción política. Más aún, una misma fe puede dar lugar a compromisos políticos diversos. Solo así, sin instrumentalizar la fe en la acción política, los católicos pueden ser realmente libres para vivir su fe y al mismo tiempo libres para trabajar apasionadamente por la mejora de las condiciones de vida en este mundo. En el fondo, ser católico en la política, dirá Bergoglio, es una identidad en tensión. Dios no abandona la acción de los católicos en la política, pero en su nombre, en el nombre de Dios, no deben escudarse los proyectos de transformación del mundo, por sanos que estos sean. Parece fácil afirmar estas ideas. Sin embargo, desde finales de los años 60 y aún a comienzos de los años 90, la Compañía de Jesús y otras realidades eclesiales se encuentran desgarradas entre quienes buscan
la transformación revolucionaria para la instauración del reino y quienes emprenden iniciativas contrarrevolucionarias para la salvaguarda de la llamada civilización occidental cristiana. Aparentemente opuestos, los grupos católicos de izquierda y derecha radicales incurren en vicios similares, que muestran en lo profundo sus raíces comunes. Agudamente Máximo Borghesi apunta que, cito, el pensamiento antinómico ve en la contradicción entre el mesianismo revolucionario y la cruzada anticomunista de los hombres de uniforme una tragedia sin fin. En esta dolorosa decisión, cito, que marca el tiempo histórico, es donde Bergoglio forma su pensamiento. Tercer punto, la búsqueda de superación de las ideologías y la importancia de la teología del pueblo. ¿Cómo superar la tentación de la radicalización propia de la Guerra Fría? ¿Cómo superar los planteamientos ideológicos que por la izquierda y la derecha parecen definir los escenarios? ¿Acaso la solución está en alguna postura de centro, más o menos equidistante de las realidades en conflicto, algo así como agua tibia? ¿En alguna teoría, tal vez, que ofrezca un compromiso más tenue ante un mundo latinoamericano que reclama respuestas? Bergoglio descubre que la superación de la contradicción no se logra por vía de las ideologías aún pretendidamente adjetivadas como cristianas. La derecha cristiana, la izquierda cristiana. En 1976, luego del asesinato de 3 sacerdotes y 2 seminaristas en Buenos Aires, escribirá, cito a Bergoglio, estamos divididos porque nuestra adhesión a los hombres ha sido sustituida por la adhesión a sistemas e ideologías. Hemos perdido el sentido del hombre y del pueblo concreto, con todas sus experiencias históricas y sus aspiraciones más claras. No debemos escuchar solo la llamada de coherencias sistemáticas que pretenden manipular a los hombres sobre la base de sus intereses. El hombre, que es origen, sujeto y fin de toda institución, ha sido absorbido y manipulado por ellas. Fin de la cita. Esta mirada se inserta en el contexto de la llamada teología del pueblo, es decir, la versión de la teología de la liberación elaborada por la Escuela del Río de la Plata, en la que la opción por los pobres y el reconocimiento de la conflictividad social no cede al socioanálisis marxista, sino que lo corrige a través de un enfoque histórico-cultural en el que la relación del pueblo de Dios, como corazón del pueblo, permite mirar que el sujeto de la liberación cristiana no es una clase social, ni una vanguardia ilustrada, sino precisamente la comunidad de personas unidas por su historia y su cultura, por su lengua y su religión, por sus valores y sus sueños de futuro. El sujeto de la liberación cristiana no excluye a nadie, pero se basa en la dinámica solidaria y profética de los más pobres y humillados, con los que Cristo se identifica, con los que Cristo se hace presente como un sacramento. Expresión de Paulo VI, decir que formalmente los más pobres son verdadero sacramento de Jesucristo. Esta modalidad de teología reconoce en la piedad popular, en la fe del pueblo sencillo, un lugar teológico fundamental. Es ahí, en una experiencia empírica concreta de iglesia en movimiento, y no en una idea abstracta donde emerge un camino verdaderamente educativo distinto al que ofrecen las ideologías. La teología del pueblo, yo sé, es una noción polisémica. Puede referirse al menos a, primero, una cierta praxis pastoral, segundo, a una reflexión en acto segundo sobre esa praxis pastoral, tercero, a los miembros de la primera generación de esta escuela, o cuarto, a todos los que de algún modo en sentido genérico, más allá de la primera generación de esta escuela, simpatizamos con este enfoque y sus acentos. En cualquier caso, la teología del pueblo en sus diversas acepciones reconoce que un grupo de personas atentos a la enseñanza del Concilio Vaticano II y a la realidad de América Latina buscan responder, sin caer en ideologías de izquierda o de derecha, al drama de nuestros pueblos y de nuestras iglesias. Hombres como Lucio Gera, Rafael Tello, Justino Farrell, Guillermo Sáenz, Gerardo Farrell, Juan Bautista Capelaro y otros serán la primera generación que educó a muchos más. Hoy contamos con
aún con exponentes importantes de la teología del pueblo, en personas como Juan Carlos Escanone, que fue intervenido hace rato y que está en terapia intensiva en estos momentos, Carlos Gali, Jorge Mario Bergoglio, y contamos con una herencia profunda de la teología del pueblo en las contribuciones que asimilaron las asambleas generales del episcopado latinoamericano. Jorge Mario Bergoglio forma parte de esta atmósfera y llevará en su persona y en sus reflexiones el legado de esta escuela. Ya sea como provincial de los jesuitas, ya sea como arzobispo de Buenos Aires o como pontífice de la Iglesia Católica, las intuiciones centrales de la teología del pueblo aparecerán y reaparecerán a lo largo de todo su ministerio. Para Bergoglio, es justo esta manera de mirar a la teología la que permite ir más allá de las ideologías de derecha e izquierda, que, como decíamos, en su contradicción y en su simetría denota que son hijas de una misma madre, el racionalismo, la ilustración. En el pueblo, sobre todo en el más pobre, con todo y sus límites, encontramos una vacuna para el efecto destructor de las ideologías. Durante un retiro en los años 70, Bergoglio dirá, cito, «Lo peor que puede ocurrirle a un ser humano es dejarse arrastrar por las luces de la razón. Nuestra misión, por el contrario, es descubrir las semillas de la palabra en la humanidad, el logoi espermático. Estas semillas se hallan en todos lados, entremezcladas con errores e idolatrías. Sin embargo, lo importante es rescatarlas, para desde ahí anunciar el Evangelio al que no cree aún. Dicho de otro modo, el pueblo no es químicamente puro, pero contiene en su entraña una dosis de verdad, de bien y de belleza, que lo hace un factor de resistencia al racionalismo univocista y simplificador de las derechas y de las izquierdas por igual. En el pueblo encontramos al santo pueblo fiel de Dios, como le gusta decir a Francisco hasta el día de hoy. Es fácil hablar de pueblo y reincidir nuevamente en un planteamiento ideológico, lo sé muy bien. Por eso Bergoglio dice, cito, «En la Biblia está que nosotros somos un pueblo santo». San Pedro dice, «Pueblo santo rescatado por la sangre de Cristo». Y además se nos invita a ser fieles. La gente que sigue a Jesús siempre mira a Jesús y a la Virgen. Tiene una fidelidad básica, direccional. Y poco a poco, dice Bergoglio, yo he empezado a hablar del pueblo santo de Dios, del pueblo fiel de Dios. Y la expresión que más me llena es santo pueblo fiel de Dios. Fin de la cita. ¿Qué papel juega entonces el pueblo de Dios en la teología del pueblo? ¿Acaso es un mero objeto de conmiseración? La respuesta es negativa. El pueblo de Dios es infalible incredendo, como señala el Denzinger. El pueblo es en medio de sus dificultades, alegrías y esperanzas, una suerte de depósito de la fe. Por ello Bergoglio dice, cito a Bergoglio, cuando quieras saber qué es la Madre Iglesia, anda y revisa el magisterio. Pero cuando quieras saber cómo cree la Iglesia, anda y ve al pueblo fiel. El magisterio te enseñará quién es María, pero nuestro pueblo fiel te enseñará cómo se ama a María. Fin de la cita. Esto es potentísimo, potentísimo. En hombres como Lucio Gera, como Juan Carlos Escanone o como Jorge Mario Bergoglio existe una muy fundamental desconfianza hacia la ilustración racionalista y sus élites. Las élites racionalistas, lastradas de ideología, con frecuencia creen que pueden arrogarse el poder de determinar cómo debe pensar y actuar el pueblo, y por tanto la negación del carácter profético que posee por su pertenencia a Cristo. En la teología del pueblo la cuestión es muy otra. El papel de la teología es la de expresar reflexivamente la fe de un pueblo en el que Cristo realmente está. La teología del pueblo no rechaza el uso de la inteligencia, no es una claudicación posmoderna en versión latinoamericana. Lo que realiza la teología del pueblo es una reorientación. Vuelve a las personas y a sus comunidades, vuelve a mirar con fe que Dios actúa en la historia a través de su iglesia. Vuelve en el fondo a creer que más allá de teorías,
El cristianismo es una experiencia antes que un conjunto de conceptos más o menos bien definidos. Cuarto elemento, el encuentro con Mettol, con Guardini y con Balthasar. Otras tres fuentes de inspiración ayudan a Bergoglio a perfilar su pensamiento. Por un lado, Mettol Ferré, filósofo uruguayo, tomista silvestre, como gustaba decirse a sí mismo, dialoga en innumerables ocasiones con Bergoglio. Mettol ha reflexionado de una manera original sobre la identidad de los pueblos latinoamericanos, ha colaborado con el CELAM y ha asistido a la Conferencia General del Episcopado Latinoamericano en Puebla. A diferencia de muchos otros autores de su tiempo, ha logrado descubrir una interpretación analítica y diferenciada de la modernidad a través de la lectura del filósofo italiano Augusto del Noce. Esta lectura le permitirá, por una parte, evitar las fáciles condenas a los verdaderos progresos reflexivos de la humanidad y, por otra, hacer una crítica más aguda y sutil de las verdaderas raíces del mundo contemporáneo. Para Mettol, América Latina es la realización más relevante de la modernidad barroca, de la modernidad católica, es decir, de un proyecto alternativo al proyecto de la Ilustración. La patria grande latinoamericana, por ello, es parte del sueño que es preciso impulsar y fortalecer en el presente y hacia el futuro. Bergoglio, en 1986, asimismo se encuentra con la obra de Romano Guardini. Este encuentro es relativamente tardío, sin embargo, significativo. Bergoglio viaja a Frankfurt para hacer su tesis doctoral sobre las oposiciones polares de Guardini. Leyéndolo, no solo amplía sus reflexiones sobre la dialéctica que existe al interior de muchas realidades, sino que aprende las razones profundas para hacer una crítica al paradigma tecnocrático y al abuso y distorsión que representa el poder contemporáneo. Francisco le va a decir al padre Antonio Espadaro, aquí presente, lo siguiente, cito al Papa Francisco: la oposición abre camino, una calle para recorrer. Hablando en general, debo decir que amo las oposiciones, dice el Papa Francisco. Amo las oposiciones. Romano Guardini me ha ayudado con un libro suyo, importante para mí, sobre la oposición polar. Él hablaba de una oposición polar en la que los dos opuestos no se anulan. Tampoco sucede que un polo destruya al otro. No hay ni contradicción ni identidad. Para él, la oposición se resuelve en un plano superior. Sin embargo, en la solución se mantiene la tensión polar. La tensión permanece, no se anula. Los límites han de ser superados sin negarlos. Las oposiciones ayudan. La vida humana está estructurada en forma oposicionista. Y eso es lo que sucede ahora también en la Iglesia. Las tensiones no han de ser necesariamente resueltas y homologadas. No son como las contradicciones. Como ustedes pueden ver en este texto, no es lo mismo contrariedad, que también se llama oposición, a contradicción. Bergoglio defiende la oposición y los contrarios, no así las contradicciones. Asimismo, para Bergoglio, Jesucristo no es un concepto o un paquete de valores. Jesucristo es síntesis real de aquello que a veces se aprende de manera puramente conceptual. Es preciso recordar que muchos años después de que Ludwig Feuerbach publicara su libro sobre la esencia del cristianismo, Das Wesen des Christentum, Romano Guardini se atrevió a afrontar el mismo desafío y escribió un libro con el mismo título, pero que sin embargo responde a esta cuestión de cuál es la esencia del cristianismo de manera distinta. Cito a Guardini uno de los párrafos que más le gustan a Bergoglio. El cristianismo no es, en último término, ni una doctrina de la verdad, ni una interpretación de la vida. Es esto también, pero nada de ello constituye su esencia nuclear. Su esencia está constituida por Jesús de Nazaret, por su existencia, su obra y su destino concretos, es decir, por una personalidad histórica. Algo semejante, en cierto modo, a lo que con estas palabras quiere decirse lo que experimenta todo aquel para el que adquiere significación esencial otra persona. Imaginemos nuestras novias, esposas. Para él no es ni la humanidad ni lo humano lo que reviste importancia, sino esta persona concreta. Ella determina todo lo demás, y tanto más profunda y ampliamente, cuanto más intensa es la relación. Puede llegarse incluso a que todo, el mundo, el destino
y el cometido propio pasen a través de la persona amada, a que ésta se halle contenida en todo, a que se le vea a través de todo y a que todo reciba de ella su sentido. En la experiencia de un gran amor, todo el mundo confluye en la relación yo-tú. En la experiencia de un gran amor, todo cuanto sucede se convierte en un acontecimiento. El elemento personal al que se refiere en último término el amor, y que representa la más elevada entre las realidades del mundo, penetra y determina todo lo demás: espacio y paisaje, la piedra, el árbol y los animales. Y un poquito más adelante Guardini dirá: el momento decisivo en el orden de la salvación es, sin embargo, Cristo mismo. No su doctrina, ni siquiera su ejemplo, ni la potencia divina operante a través de él, sino simple y escuetamente su persona. Fin de la cita. La esencia, pues, del cristianismo es Cristo, es decir, una realidad personal irreductible e inderivable. Esto lo podemos decir de manera más abreviada, afirmando que el cristianismo es eraignis, acontecimiento. Es algo que irrumpe como don, no es una exigencia de la historia. Del mismo modo como una persona humana no es cabalmente explicada como persona cuando se extrae su contenido individual y solo se centra la atención en lo que tiene en común con otros seres humanos, la persona de Cristo es vaciada de su contenido real cuando solo se mira su humanidad, su conducta, su gentileza, sus valores, y no se reconoce su especificidad como un sujeto único, irrepetible e insustituible que ingresa dentro de la historia. En el esplendor de la verdad que descubro en una persona, en la belleza de un encuentro, los seres humanos podemos encontrar no solo la verdad de manera teórica, sino la verdad que responde a la vida, es decir, la verdad que nos hace libres. Bergoglio dice a este respecto, cito: al resplandecer en la belleza, la verdad nos regala en esta luz su claridad lógica. El bien que aparece como bello trae aparejado consigo la evidencia de su deber ser realizado. ¿Cuántos racionalismos abstractos y moralismos extrinsecistas verían aquí la posibilidad de su corazón si se abrieran a pensar la realidad primero como bella y solo después como buena y verdadera? El resplandor del encuentro produce ese estupor metafísico, dice Bergoglio, propio de la revelación humana y divina. Solo quien se muestra deslumbrado ante la belleza puede iniciar a sus alumnos en el contemplar. Solo quien cree en la verdad que enseña puede pedir interpretaciones veraces. Solo quien vive en el bien, que es justicia, paciencia, respeto por la diferencia, puede aspirar a modelar el corazón de las personas que le han sido confiadas. El encuentro con la belleza, el bien y la verdad plenifican y producen un cierto éxtasis en sí mismo. Lo que fascina nos expropia y arrebata. La verdad así encontrada, o que más bien nos sale al encuentro, es la verdad que nos hace libres. Fin de la cita de Bergoglio. Este tipo de ideas brotan de una asimilación personal de algunas de las intuiciones más centrales de la teología de Hans Urs von Balthasar. Los trascendentales del ser, la verdad, la bondad y la belleza, son un camino cognoscitivo y una pedagogía permanente para la evangelización. El cristianismo es un encuentro con una persona viva que manifiesta a través de su atractivo la verdad sobre la vida. Este encuentro invita a no hacer prosélitos, sino a adherirse a Jesús a través de un afecto, de una rendición libre del corazón, sin la cual la fe cristiana se vuelve meramente una metáfora. Quinto punto, ya vamos empezando a cerrar esta reflexión. Jorge Bergoglio y Aparecida. Durante la quinta conferencia general del Episcopado Latinoamericano, Jorge Mario Bergoglio, arzobispo de Buenos Aires, fungió como coordinador de la comisión de redacción. Esta experiencia le permitió vivir, no solo de primera mano, una experiencia sinodal fraterna, en la que obispos de las más diversas procedencias y personalidades tuvieron cita, sino que logró captar el sentir eclesial de la región, ser testigo de las discusiones y de los diagnósticos, y gradualmente aprender del trabajo de muchos que más allá de él construyen una iglesia pluriforme en sus distintas diócesis. Al escribir estas líneas me pregunto, si hubiese que escoger un par de parágrafos de Aparecida que de alguna manera sinteticen todas las preocupaciones,
tanto de Bergoglio como del propio documento, ¿cuáles serían? Creo que sin dudas los parágrafos 11 y 12 son como un resumen de todo el documento, de su perspectiva fundamental y de su dimensión metodológica. Leámoslos con atención. Es una cita un poco larga, pero vale la pena ponerle una gran atención a estos dos pequeños parrafitos de Aparecida. Número 11, número 12. Son muy fuertes. Si los tomamos en serio, cambia la vida realmente. Aparecida dice: la Iglesia está llamada a repensar profundamente y relanzar con fidelidad y audacia su misión en las nuevas circunstancias latinoamericanas y mundiales. No puede replegarse frente a quienes solo ven confusión, peligros y amenazas, o de quienes pretenden cubrir la variedad y complejidad de situaciones con una capa de ideologismos gastados o de agresiones irresponsables. Se trata de confirmar, renovar y revitalizar la novedad del Evangelio arraigada en nuestra historia, desde un encuentro personal y comunitario con Jesucristo, que suscite discípulos y misioneros. Ello no depende tanto de grandes programas y estructuras, sino de hombres y mujeres nuevos que encarnen dicha tradición y novedad, como discípulos de Jesucristo y misioneros de su reino, protagonistas de vida nueva para una América Latina que quiere reconocerse con la luz y la fuerza del Espíritu. Ahí termina el 11, comienzo con el 12. No resistiría a los embates del tiempo una fe católica reducida a bagaje, a elenco de algunas normas y prohibiciones, a prácticas de devoción fragmentadas, a adhesiones selectivas y parciales de las verdades de la fe, a una participación ocasional en algunos sacramentos, a la repetición de principios doctrinales, a moralismos blandos o crispados que no convierten la vida de los bautizados. Nuestra mayor amenaza es el gris pragmatismo de la vida cotidiana de la Iglesia, en el cual aparentemente todo procede con normalidad, pero en realidad la fe se va desgastando y degenerando en mezquindad. A todos nos toca recomenzar desde Cristo, reconociendo que no se comienza a ser cristiano por una decisión ética o una gran idea, sino por el encuentro con un acontecimiento, con una persona que da un nuevo horizonte a la vida y con ello una orientación decisiva. Fin de la cita. En efecto, existen un conjunto de nuevas circunstancias latinoamericanas y mundiales que obligan a un replanteamiento radical. En otro lugar del documento de Aparecida, los obispos dirán que vivimos un cambio de época, cuyo nivel más profundo es el cultural. Esto quiere decir que todo el paradigma, todo el paquete de certezas que dan seguridad a las personas y a los pueblos y que ha caracterizado a toda una época, hoy se encuentra en proceso de mutación, de revisión y de regeneración. En medio de este escenario que conlleva importantes dosis de incertidumbre, de lo que se trata es de reproponer el Evangelio, tomando en cuenta el modo como éste ha llegado a nuestra propia historia y la ha conformado desde dentro. Esto no descansa tanto en un plan o proyecto estratégico, más o menos genial. No descansa en el perfeccionamiento del management pastoral, sino en la existencia empírica de verdaderos discípulos y misioneros que, aunque no conozcan de estrategias y de calidad total, se dejen interpelar primariamente por el acontecimiento de Jesucristo, siempre irreductible a cualquiera de sus teorizaciones. Por eso, es un engaño creer que el trabajo pastoral se reduce a la repetición de ciertas fórmulas, de ciertas normas, de ciertos conceptos. Confundir lo esencial cristiano con un conjunto de valores, con una cierta conducta ética o con un perspicaz discurso teológico es una reducción gnóstica y eventualmente moralista de la fe. Por eso, en Aparecida y luego posteriormente el Papa Francisco no se cansarán de repetir una expresión que proviene de Benedicto XVI y en el fondo de la tradición que atraviesa por Baltasar, de Lubac, Guardini, Kierkegaard, los padres de la Iglesia, y se remonta por último a San Agustín y en el fondo al Evangelio. No se comienza a ser cristiano por una decisión ética o por una gran idea, sino por el encuentro con una persona viva. Pidiendo perdón por la insistencia, nos atrevemos a decir esto mismo de otro modo.
El querigma no es la ley natural o los valores cristianos. Toda la ética basada en la ley natural, que es muy importante, puede ser una valiosa brújula orientativa, pero no provee la salvación. La salvación la trae Jesucristo, que murió y resucitó realmente por ti y por mí. El querigma no es la proclamación de nuestra coherencia personal tampoco. Es el anuncio breve y gozoso de que nuestra incoherencia ha sido perdonada por alguien más grande que nuestro pecado y nuestra traición. Así las cosas, la iglesia no es una comunidad de puros, de cátaros, sino de pecadores reales, puercos, como tú y como yo, que han sido perdonados y que en su propia carne pueden experimentar los signos de la resurrección. Es precisamente desde esta experiencia que una persona puede comprender en profundidad la invitación a ser discípulos misioneros, a anunciarse no a sí mismo, sino a la acción de Dios al interior de nuestra historia. No importa qué haya pasado en nuestras vidas. Sexto punto. Francisco proclama Evangelii Gaudium. Precisamente el Papa Francisco continúa y amplía las intuiciones más profundas de Aparecida en Evangelii Gaudium. Esta exhortación, en cierto sentido, es la proclamación explícita de la superación de cualquier espiritualidad intimista que en nombre de la cercanía con Dios renuncia a sumergirse en la entraña del mundo. El Papa nos dirá, ya como Papa, a este respecto lo siguiente, cito, es Evangelii Gaudium: nadie puede exigirnos que releguemos la religión a la intimidad secreta de las personas sin influencia alguna en la vida social y nacional, sin preocuparnos por la salud de las instituciones de la sociedad civil, sin opinar sobre los acontecimientos que afectan a los ciudadanos. ¿Quién pretendería encerrar en un templo y acallar el mensaje de San Francisco de Asís y de la Beata Teresa de Calcuta? Ellos no podrían aceptarlo. Una auténtica fe, que nunca es cómoda e individualista, siempre implica un profundo deseo de cambiar el mundo. Cambiar el mundo. Esto es un concepto muy ambicioso. Francisco no nos desea instalar en una actitud voluntarista que sostiene la vida a partir de frases o arranques emotivos. Lo que desea es hacer énfasis en que acoger auténticamente el anuncio del Evangelio y experimentar una nueva humanidad son dos fenómenos inescindibles. Desde el corazón del Evangelio, dice Evangelii Gaudium, reconocemos la íntima conexión que existe entre evangelización y promoción humana, que necesariamente debe expresarse y desarrollarse en toda acción evangelizadora. Fin de la cita de Evangelii Gaudium. Por ello, qué riesgoso es abrazar a Jesucristo como si solo fuera un mensaje para la vida privada y creer que la transformación del mundo es para otros, pero no para nosotros. Francisco, si bien reconoce la importante tarea y la especificidad de los fieles laicos, no restringe este llamado de servicio a los laicos, sino lo redescubre como una obligación para todos. Cito a Francisco: qué peligroso y qué dañino es este acostumbramiento que nos lleva a perder el asombro, la cautivación, el entusiasmo por vivir el evangelio de la fraternidad y la justicia. La palabra de Dios enseña que en el hermano está la permanente prolongación de la encarnación para cada uno de nosotros. Fin de la cita. Francisco citará a Mateo 25, Mateo 7, Lucas 6, para recordarnos que es imposible concebir la esencia de la identidad cristiana sin responder a la interpelación de los hermanos que sufren necesidad. Evangelii Gaudium dice: lo que expresan estos textos es la absoluta prioridad de la salida de sí hacia el hermano, como uno de los dos mandamientos principales que fundan toda norma moral y como el signo más claro para discernir acerca del camino de crecimiento espiritual en respuesta a la donación absolutamente gratuita de Dios. Fin de la cita. Así las cosas, Evangelii Gaudium no es la enunciación de una teoría que eventualmente debe realizarse en una cierta práctica pastoral. Evangelii Gaudium es la conciencia reflexiva de un movimiento práctico. Es la conciencia reflexiva de un movimiento práctico. Es darnos cuenta de lo que sucede en el pueblo de Dios, que es la Iglesia, cuando sigue con fidelidad a Jesucristo. Dios va adelante, el reino de Dios se anticipa. Francisco lo que hace es ayudarnos a reconocerlo. De hecho, Benedicto XVI también ya lo había señalado con gran fuerza.
El mensaje cristiano no es solo informativo, sino performativo. No es el recuerdo melancólico de un taumaturgo del pasado, sino el anuncio valiente de que la vida puede ser de otro modo, la vida toda, gracias a la realización ahora y aquí, dentro del tiempo y junto con él, del misterio cristiano. El diagnóstico realizado por Francisco en Evangelii Gaudium está acompañado por el amplio capítulo 4, dedicado explícitamente a la dimensión social de la evangelización. En él, Francisco muestra cómo la dimensión social de la evangelización no es un añadido posterior o secundario a la buena noticia sobre el reino. Por el contrario, lo social es una dimensión constitutiva de la evangelización. Cito: confesar que el Hijo de Dios asumió nuestra carne humana significa que cada persona humana ha sido elevada al corazón mismo de Dios. Cada persona humana ha sido elevada al corazón de Dios. Confesar que Jesús dio su sangre por nosotros nos impide conservar alguna duda acerca del amor sin límites que ennoblece a todo ser humano. Su redención tiene un sentido social, porque Dios en Cristo no redime solamente a la persona individual, sino también las relaciones sociales entre los hombres. Confesar que el Espíritu Santo actúa en todos implica reconocer que Él procura penetrar toda situación humana y todos los vínculos sociales. Fin de la cita del Papa Francisco en Evangelii Gaudium. De esta manera, Francisco corrige la frecuente tentación de mirar a la pastoral social como un aspecto adyacente, propio de agentes de pastoral inquietos y un tanto revoltosos. Por el contrario, lo que nos recuerda se encuentra en plena continuidad con el magisterio de Juan Pablo II y de Benedicto XVI. Baste recordar que el primero, en su encíclica programática Redemptor Hominis, colocaba como intuición central que Jesucristo revela al hombre lo que el hombre es, y por lo tanto que todo lo humano y todo ser humano es auténtico camino para la Iglesia. Esto tiene una consecuencia importante. Toda pastoral posee una cristología y una neumatología implícitas. Cuando una pastoral prescinde, parcial o totalmente, de la dimensión social de la evangelización, tal y como la doctrina social de la Iglesia lo enseña, la cristología implícita asume, sin desearlo, una cristología en la que la encarnación es ficticia, inspiracional o tenue. Dicho de otro modo, la cristología docetista, que es una herejía, la cristología docetista reaparece de una forma inédita a través de nuestra omisión. Asimismo, cuando la acción social de los cristianos no se encuentra en el núcleo del anuncio del Evangelio, en el fondo se afirma que el Espíritu Santo se encuentra retraído, contraído, que Él no persevera sosteniendo a la Iglesia. Una neumatología retraída o contraída suele estar asociada a un implícito pelagianismo, que desconfía de la acción de Dios y privilegia el esfuerzo de la voluntad y las capacidades organizativas y estratégicas de la Iglesia. Evangelizar es hacer presente en el mundo el reino de Dios, dice Evangelii Gaudium. Y el reino de Dios nos precede. Durante un cierto tiempo, expresiones como construir el reino, extender el reino, fueron interpretadas en algunos ambientes como sinónimos de acción, de proyecto, de propuesta surgida desde nuestras fuerzas. En sus versiones más problemáticas, el reino se concibió como una suerte de estrategia vértice-base, en la que es preciso conquistar prioritariamente a las élites para influir desde arriba el cuerpo social. Esta estrategia, en ocasiones revestida de una retórica aparentemente ortodoxa, propone la realización puramente humana de la vida moral, como sinónimo de santidad. Dicho de otro modo, introduce una dinámica inversa a la que podemos encontrar en Filipenses 2, 6, 11. No es la kénosis de Dios la que nos acerca al reino, sino la constitución de una aristocracia espiritual, un cierto reducto de pureza y corrección donde estamos los líderes, los mejores. Francisco ha sido sumamente sensible a esta cuestión. Este es uno de los puntos en los que puede percibirse con mayor claridad la continuidad esencial entre él y Benedicto XVI. Precisamente Joseph Ratzinger, poco antes de ser elegido papa, afirmaba, cito a Ratzinger, no a Francisco, este es Ratzinger, el Ratzinger que muchos no quieren ver, sobre todo sus seguidores hoy actualmente. Ratzinger dice, la tentación de transformar el cristianismo en moralismo
y de concentrar todo en la acción moral del hombre es grande en todos los tiempos. Creo que la tentación de reducir el cristianismo a moralismo es grandísima incluso en nuestro tiempo. Dicho de otro modo, Agustín enseña que la santidad y la rectitud cristianas no consisten en ninguna grandeza sobrehumana o talento superior. Si fuera así, el cristianismo se convertiría en una religión para algunos héroes o para grupos aristocráticos de elegidos. Fin de la cita de Joseph Ratzinger. La vida cristiana no consiste en la conformación de algún tipo de grupo de élite, económica, espiritual o lo que sea, en alguna modalidad de acción social organizada o en la imitación mecánica de algunos rasgos de la conducta de Jesús. La vida cristiana es docilidad a la amistad incondicional que nos ofrece una presencia que salva, que perdona, que restaura, que libera. Presencia real, no metafórica, de Jesús en la Eucaristía, en la palabra de Dios y en la carne concreta de todos, en especial de los más pobres. Este es el contenido del anuncio cristiano. Así es como la aceptación del primer anuncio, que invita a dejarse amar por Dios y amarlo con el amor que Él mismo nos comunica, provoca en la vida de la persona y en sus acciones una primera y fundamental reacción: desear, buscar y cuidar el bien de los demás. La caridad específicamente cristiana surge del amor de Dios por el hombre y desde ahí se extiende a todos, sin acepción de personas. Y por ello, la verdadera esperanza cristiana, que busca el reino escatológico, siempre genera historia. Último punto, y ya con este termino. La vida se acrecienta dándola. Terminamos nuestra reflexión simplemente citando un último texto del Papa Francisco. En estas breves líneas, Francisco busca reubicar cuál es nuestro lugar en toda esta aventura. O sea, ¿yo qué? ¿Yo qué? Aquí, hoy, ¿yo qué? Dicho de otro modo, tenemos que ver con admiración, pero a la distancia, la persona y la enseñanza del Papa Francisco. Eso no puede ser. Quien escucha a Francisco de manera lejana, como si le hablara a otros, no entiende nada. Francisco me habla a mí, a ti, aquí, hoy. Francisco nos dice a cada uno de nosotros en Evangelii Gaudium número 10. Dice así, y ya con esto termino. La vida se acrecienta dándola y se debilita en el aislamiento y la comodidad. Se debilita en la comodidad. De hecho, los que más disfrutan de la vida son los que dejan la seguridad de la orilla y se apasionan en la misión de comunicar vida a los demás. Cuando la Iglesia convoca la tarea evangelizadora, no hace más que indicar a los cristianos el verdadero dinamismo de la realización personal. Aquí descubrimos otra ley profunda de la realidad, que la vida se alcanza y madura a medida que se la entrega para dar vida a los otros. Eso es en definitiva la misión. Por consiguiente, un evangelizador no debería tener permanentemente cara de funeral. Recobremos y acrecentemos el fervor, la dulce y confortadora alegría de evangelizar, incluso cuando hay que sembrar entre lágrimas. Y ojalá el mundo actual, que busca a veces con angustia, a veces con esperanza, pueda así recibir la buena nueva, no a través de evangelizadores tristes y desalentados, impacientes o ansiosos, sino a través de ministros del Evangelio, cuya vida irradia el fervor de quienes han recibido ante todo en sí mismos la alegría de Cristo. Muchísimas gracias. Qué entusiasmo. Bueno, tenemos 10 minutos de descanso y entonces seguimos con las preguntas. Las preguntas otra vez van a ser todas aquí en los dos idiomas. Así que los que están en el otro salón pueden venir. Yo voy a buscarlos ahora.